Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla el profesor Walter Rivas y en esta oportunidad les traigo un video donde les voy a hablar sobre la clasificación de las formaciones geológicas de acuerdo a su capacidad para almacenar y transmitir el agua. Esto es un poco sobre la clasificación de los acuíferos. Pero en primer lugar tenemos que definir qué es un acuífero. Para que una formación geológica se considere un acuífero debe cumplir principalmente con dos funciones principales. La primera de ellas es que pueda almacenar el agua en volúmenes considerables, es decir, un volumen que pueda extraerse, considerarse una reserva importante. Y la segunda es que pueda transmitir el agua, es decir, que ésta esté en capacidad de extraerse. Y esta segunda condición pues va a depender mucho de las características geológicas del medio poroso. Según estas dos funciones principales que acabo de nombrar, la primera es que la formación pueda almacenar el agua en una cantidad apreciable. Y esto va a depender básicamente de la porosidad del medio, es decir, de las rocas o de los sedimentos, y a su vez de la capacidad de almacenamiento que viene dada por esta porosidad. En uno de mis videos anteriores hablé sobre una de las características principales del agua subterránea es que no solo que tenga una porosidad apreciable, sino que parte de esa porosidad sea eficaz. ¿Y qué es la porosidad eficaz? La porosidad eficaz va a ser esa parte de la porosidad en la que los poros están interconectados y permiten la circulación del agua. Por lo tanto, es importante esta interconexión entre poros para que el agua pueda acumularse y circular. Y por supuesto, esto va a desencadenar en la capacidad de almacenamiento de la formación. Por lo tanto, si tenemos una buena porosidad eficaz o efectiva, vamos a tener por ende un buen almacenamiento del agua. Y la segunda función es la transmisión del agua, que se da a través de la permeabilidad y la transmisividad. La permeabilidad es esa capacidad que va a tener la formación geológica de permitir el paso de agua a través de ella, y pues esto tiene mucho que ver con lo que les acabé de hablar de la porosidad eficaz. Una porosidad eficaz alta me va a generar una permeabilidad bastante alta. Y otro parámetro que es bien importante es la transmisividad, que en realidad es una medida de cuánta agua puede transmitir el acuífero por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, estas dos medidas, pues, digamos, son características o parámetros que me van a definir la capacidad que va a tener la formación geológica para considerarse un acuífero. Cuando hablamos de la clasificación de los acuíferos, tenemos varios criterios y por supuesto el primero va a ser su textura o porosidad. La textura tiene que ver, por supuesto, con la litología del medio en donde se almacena el agua. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un acuífero poroso o detrítico, estamos hablando de aquellos acuíferos que tienen una porosidad primaria, es decir, una porosidad que viene desde la formación de la roca, desde su diagénesis, y hablamos sobre todo de acuíferos sedimentarios tipo gravas, arenas, ¿sí? Y cualquier tipo de formación sedimentaria que me pueda almacenar el agua. Por supuesto, acá la matriz va a cumplir un papel muy importante, y es que si tenemos una matriz, por ejemplo, silicia o una matriz tipo calcárea, o un cemento, en este caso tipo calcáreo, pues puedo tener una muy buena porosidad, pero todos esos poros van a estar, por decirlo así, tapados con este cemento. Por lo tanto, la conducción de agua va a ser muy pobre. Entonces, esa es una característica que hay que tener en cuenta en este tipo de acuífero. También tenemos los fisurados, los cuales van a estar controlados por la porosidad secundaria. La porosidad secundaria, digamos, va a ser esta porosidad que va a adquirir la roca, bien sea por fractura, fisuras y producto de los esfuerzos, también por procesos de disolución. Y generalmente esta porosidad es importante en rocas ígneas y metamórficas. Digamos, esa va a ser la porosidad que va a imperar en este tipo de rocas. Y en las calizas por disolución. Si hablamos de acuíferos kársticos, la porosidad va a ser enteramente por disolución y esto me va a generar una alta permeabilidad. Normalmente esto se da en tipos de rocas como las calizas y las dolomías. Y podemos tener por último acuíferos mixtos, que son combinaciones de los anteriores, que normalmente es lo que tenemos en la naturaleza, ¿sí? Podemos tener rocas sedimentarias en contacto con rocas ígneas y metamórficas que tienen una porosidad secundaria. Y pues por lo tanto toda esta conjunción de tipos de porosidad pues me va a permitir la acumulación y el transporte del agua. Otra clasificación que nosotros vamos a tener va a ser según el comportamiento que tienen los acuíferos frente al agua, ¿sí? O digamos,
en realidad según el comportamiento que tiene la formación geológica frente al agua o al paso del agua. Y aquí es donde vamos a hablar de varios tipos, ¿no? Entre ellos están los acuíferos, que como ya dijimos, almacenan y transmiten el agua con facilidad. Estos son, por ejemplo, gravas, arenas o cualquier tipo de roca que tenga una porosidad media alta. Recuerden, porosidad efectiva. Los acuitardos, que tienen una capacidad de almacenamiento alta, pero su transmisión es muy baja, y esto se da sobre todo en formaciones geológicas que son semipermeables. Por ejemplo, una arena que está intercalada con algunos limos, ¿sí? Se puede considerar semipermeable y por lo tanto su transmisión puede ser baja. De esto vamos a hablar cuando toquemos el tema de acuíferos semiconfinados, ¿sí? Los acuitardos. También tenemos los acuicludos, que vienen del latín cludo, que significa encerrar, que son aquellos que tienen una alta capacidad de almacenamiento, pero la transmisión es prácticamente nula y se da sobre todo en acuíferos que están limitados por arcillas. Y por último, los acuífugos, que ya es la condición extrema, sería el punto, lo inverso totalmente a los acuíferos, y normalmente no almacenan ni transmiten el agua, serían estos estratos o capas semiconfinantes, y se puede dar sobre todo en rocas ígneas y metamórficas que tengan una porosidad secundaria muy pobre, ¿sí? También en algunas calizas que estén cementadas, ¿no? Cada definición va a ser relativa a la zona en donde nos encontremos, donde se está realizando una explotación, porque en una región donde haya buenos acuíferos, no va a ser rentable explotar un acuitardo. Pero si estoy en una región en donde no hay buenos acuíferos, los acuitardos, pues yo los puedo tratar, digamos, como un acuífero en el sentido de que tengo que aprovecharlos, ¿no? Sin embargo, sensu estricto, no van a ser acuíferos porque almacenan el agua pero no la transmiten con facilidad, entonces su aprovechamiento va a ser un poco más difícil. Les dejo este cuadro en donde se pueden, un resumen de lo que son los acuíferos, los acuitardos, los acuicludos y los acuífugos, según la capacidad de almacenar, la capacidad de drenar, la capacidad de transmitir y cuáles son las formaciones características que pueden albergar esto en cuanto a su litología. Otra clasificación va a ser según su configuración hidráulica y estructural, y esta, digamos, es la más importante cuando hablamos de hidráulica subterránea, ¿no? Porque muchas de las soluciones, como lo veremos más adelante, de los modelos matemáticos que existen se han desarrollado de acuerdo a esta clasificación. Y esta clasificación tiene que ver con la forma en cómo están distribuidas las capas permeables e impermeables, cómo interactúan entre ellas, ¿no? Y esto pues ha ayudado a predecir el comportamiento, como ya lo dije, y facilitar su estudio a través de modelos. Tenemos acá entonces tres tipos de acuíferos. El primero, por supuesto, van a ser los acuíferos libres, en los cuales digamos, tengo el agua acumulada en el subsuelo y no tengo por encima de esa acumulación ninguna capa impermeable o ninguna otra capa que la aísle, digamos, de la superficie. Aquí vamos a hablar de un espesor saturado, como todo el espesor del acuífero. Vamos a hablar también de un nivel muy importante, que es lo que se conoce como nivel freático, y este nivel, pues sencillamente, va a ser el nivel que va a alcanzar el agua si yo perforo, si abro un pozo. Ese va a ser el nivel freático, el nivel que va a alcanzar el agua dentro del pozo. La característica importante de este tipo de acuífero es que el agua se libera por desaturación. ¿Qué quiere decir esto? Es como si estuviéramos vaciando una piscina, ¿sí? Pero en este caso, cuando yo estoy extrayendo el agua, el nivel freático va disminuyendo y por lo tanto, pues va disminuyendo también el volumen de agua que tengo en el acuífero. Entonces, por eso lo comparo con una piscina. Yo voy extrayendo, va disminuyendo ese nivel. Desaturar quiere decir que todo ese espesor saturado de sedimentos o de roca, pues va a ir disminuyendo su nivel y a medida que yo voy extrayendo el agua. Luego seguimos con los acuíferos confinados, que muy al contrario de los acuíferos libres, estos sí están limitados tanto superior como inferiormente por capas impermeables. Entonces tengo, como si lo viéramos como una especie de sándwich, en donde la tapa superior y la tapa inferior son capas impermeables y el relleno del sándwich, que sería el medio, va a ser el espesor permeable, donde tengo mi acuífero, ¿sí? Y ahí hablamos de un acuífero entonces confinado. ¿Qué características importantes tiene el acuífero confinado? Bueno, en primer lugar, ya acá no vamos a hablar de un nivel freático, sino hablamos de un nivel piezométrico. ¿Y qué quiere decir un nivel piezométrico? La palabra piezométrico tiene que ver con presión, y es que en este tipo de acuíferos el agua se libera por descompresión
de la roca, ¿sí? De esa roca o de esos sedimentos en donde está el agua. Porque claro, si abrimos por ejemplo un pozo y llegamos hasta ese acuífero confinado, el agua va a subir violentamente a una velocidad muy grande, siempre tratando de igualar su presión con la presión atmosférica. En el caso de los acuíferos libres, cuando abríamos el pozo, el nivel freático se igualaba con la presión atmosférica. Por lo tanto, cuando hablamos de un acuífero libre, el nivel freático está a la presión atmosférica, o se dice que este tipo de acuíferos están a presión atmosférica. En el caso de los acuíferos confinados, no. El agua está a una presión porque tiene una capa impermeable por encima de ella que le está dando una presión litostática. Por lo tanto, cuando se perfora, el agua se va a liberar por descompresión y va a alcanzar un nivel, y ese nivel es el que vamos a conocer como nivel piezométrico. Por lo tanto, no debo utilizar, o es incorrecto utilizar el término nivel freático cuando me refiero a un acuífero confinado. El mecanismo entonces de liberación de un acuífero confinado va a ser la dilatación del agua, porque el agua cuando se almacena ocupa todos los poros, y a lo que se dilata va a compactar a esos granos, a esos sedimentos o a esa roca, y por lo tanto se habla de la compactación de la matriz sólida. Y cuando se libera el agua se va a dar por descompresión. Por último tenemos los acuíferos semiconfinados. Estos digamos que son acuíferos intermedios, están entre lo que es un acuífero libre y un acuífero confinado. ¿Cómo sería esto? Bueno, son un poco más complejos en cuanto a su estructura, pero básicamente lo que vamos a tener son dos acuíferos. Un acuífero libre en la parte superior, como observamos en la imagen. Por debajo de él vamos a tener un acuitardo, que si recuerdan en lo que hablamos en la clasificación anterior, es una formación semipermeable, es decir, que almacena el agua en un gran volumen, pero la transmite a una velocidad muy baja. Y debajo de ese acuitardo vamos a tener lo que se denomina el acuífero semiconfinado, es decir, un volumen importante en un medio poroso, pero está semiconfinado porque la capa superior es una capa semipermeable. Realmente de ahí es donde viene su nombre. ¿Qué es lo importante en este tipo de acuíferos? Bueno, que puedo tener, por supuesto, mi acuífero libre. Si yo abro un pozo en el primer acuífero, que es el libre, ahí voy a alcanzar el nivel freático. Pero ¿qué va a pasar cuando abro un pozo más profundo, atravieso el acuitardo y llego al acuífero semiconfinado? Bueno, ahí va a pasar un poco lo que sucede con los acuíferos que están confinados. Va a haber una liberación de la presión, voy a tener un nivel piezométrico, ¿verdad? Pero este nivel piezométrico, después de cierto tiempo, se va a igualar con el nivel freático del acuífero libre y ambos van a tener el mismo nivel. ¿Y por qué sucede esto también? Porque este acuitardo, si ustedes ven estas flechas azules, me están indicando que este acuitardo recarga desde el acuífero superior, recarga al acuífero inferior a través de lo que se denomina un proceso de goteo vertical. Esto es sencillo. Si en mi acuífero libre, que es el que está en la parte superior, imagínense que es como una piscina, por debajo de esa piscina tengo algo que me está confinando, pero no del todo, o sea, es semipermeable, y por debajo de ello, si tengo mi acuífero semiconfinado, por lo tanto esa piscina va goteando, y ese goteo vertical pues me va llenando de cierta manera ese acuífero semiconfinado. Por lo tanto, el acuífero libre me alimenta al acuífero semiconfinado a través del acuitardo. Espero no sea muy confuso en esto. Vean el diagrama. Si ustedes ven el diagrama, pues si lo analizan, pueden detener el video y verlo con calma, pueden ver lo que les estoy explicando. Sencillamente acá tenemos dos acuíferos, uno libre superior y uno el semiconfinado, que sería el inferior, y están separados por una capa semipermeable que sería el acuitardo. Bueno, esto es muy importante, como les dije, esta clasificación, porque en la vida cotidiana, digamos, ya en lo que sería el ejercicio de la hidrogeología, por ejemplo, cuando se proyecta un campo de pozos, un aprovechamiento, es necesario que nosotros sepamos cuáles son los tipos de formaciones rocosas que tenemos, por supuesto, a través de un estudio previo de todo el lugar. Es lo básico en un estudio hidrogeológico, ¿no? Es lo inicial, pero además luego se debe caracterizar esos tipos de formaciones y saber si son acuíferos, si son acuífugos, si son acuitardos, etc. Y ver cómo están distribuidos en el subsuelo. Normalmente esto se hace a través de métodos geofísicos, como lo nombré en el video anterior,
Básicamente uno de los que más se utilizan son los métodos eléctricos, que me permiten ver cómo están distribuidas esas capas en el subsuelo, y de acuerdo a las combinaciones de litología yo puedo saber los tipos de acuíferos que tengo, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con la litología. Y por supuesto, si posterior, cuando hago una perforación para un pozo, yo puedo correr registros y puedo saber, también puedo tener como una especie de radiografía del subsuelo y conocer con mayor detalle cómo se distribuye el agua en el subsuelo, que es lo que, digamos, uno de los principales objetivos de un estudio hidrogeológico. Acá les voy a dejar algunas imágenes en donde pueden ver los tipos de acuíferos, cómo entre ellos se combinan y qué pasaría, por ejemplo, si yo combino un acuífero libre con un acuífero confinado, un semiconfinado. En la naturaleza puedo tener combinación de todos ellos, y esto es lo que hace más complejo su estudio, ¿no? Pero lo importante acá es tenerlos bien delimitados y saber en qué parte del acuífero me encuentro cuando voy a hacer la perforación. Bueno, espero haber sido claro con la clasificación de los acuíferos. Espero que les haya gustado este video, y cualquier duda, cualquier comentario, los invito a que lo hagan en la parte de abajo. También los invito a suscribirse al canal, a apoyar este canal, y bueno, también les recuerdo que ofrezco mi manual de hidráulica subterránea, que se los voy a dejar por acá, y si están interesados pues pueden escribirme al correo, pueden escribir, les puedo decir cuál es el procedimiento para adquirir dicho manual. Ese manual consta de ejercicios de hidráulica subterránea, de todo lo que tiene que ver con modelos matemáticos para poder resolver pruebas de bombeo, etc. Pero como les digo, si quieren obtener más información me pueden escribir a mi correo y con gusto les responderé. Soy el profesor Walter Rivas, espero verlos próximamente en otro video y hasta luego.